maquinita. ¿Qué tiene la maquinita? ¿El presidente o tiene? Ah, ¿cómo? El Banco Central. Normalmente en las economías maduras, en Estados Unidos por ejemplo, el Banco Central no tiene nada que ver con el presidente. Entre comillas, pero normalmente no tiene nada que ver con el presidente. De hecho, el último, ¿cómo sería? No sé cómo le dicen allá en Estados Unidos, no me acuerdo el término, pero digamos la máxima autoridad del Banco Central de Estados Unidos, la autoridad se elige cada 14 años y el presidente se elige cada 4 años. Entonces, ¿cada 4 años Estados Unidos? Cada 5, no me acuerdo. 4 creo, ¿no? Entonces son dos temporalidades totalmente distintas y normalmente pero claro que hasta cierto punto es muy difícil mantenerlas totalmente independientes porque una persona con tanto poder normalmente va a tener influencia del presidente. Pero justamente una de las cosas que Donald Trump quiere hacer para poder controlar la inflación, que es un poco lo que su oferta de campaña es tratar de llegar a un acuerdo con el Banco Central para comenzar a meter un poquito de dinero, no necesariamente imprimiendo, porque hay otra forma de meter dinero, y es reduciendo las tasas de interés. ¿A qué se refiere eso? Estados Unidos tiene una gran deuda pública, o sea, le debe muchísimo a los bancos del gobierno de Estados Unidos, muchísimo dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno, el banco? Cobrar, obviamente, con intereses. Ahora, hay dos formas de pagar menos. Una es negociando que le bajen la cuota, que eso no van a hacer los bancos, y otra es reduciendo la tasa de interés. Si reduce la tasa de interés, tú pagas menos intereses, ¿sí? Y a cambio de eso, la economía se comienza a dinamizar un poco más. ¿Por qué? Porque dices, a ver, yo con al 10% no me alcanza a generar un negocio, pero al 8% sí. Entonces ya comienzas a mover la economía. Entonces ese es el plan de Donald Trump. Y el presidente del Banco Central, no sé cómo es el término específico en Estados Unidos, él maneja las dos cosas, ¿no? La tasa. De la reserva. Ese creo que es más bien. Sí, algo así puede ser. Puede ser. Ellos también controlan lo que es la tasa de interés. Entonces, ese es un poco el plan de negociar las tasas de interés para pagar menos impuestos, para pagar menos y poder un poco así controlar el tema de la inflación. ¿Cómo se calcula la inflación? Bueno, es súper simple. El costo de la canasta, aquí hay algo interesante, el costo de la canasta. El costo de la canasta básica, ¿no? La canasta básica, sí. Ya vamos a ver un poquito más a fondo de qué se trata, pero la canasta básica tiene un índice que se llama el índice de precios del consumidor. El índice de precios es como que una lista de artículos esenciales, y con esos artículos dices, ok, estos son los artículos, y recuerden que les decía, tiene que estar sometida a tiempo. En el punto 0 tenían este valor, y en el punto 1, es en este delta de tiempo, cómo se ha incrementado. Podría disminuir el precio también, y sí pasa, ¿no? Por ejemplo, algunos artículos que son de temporada, por ejemplo, no sé, la naranja, en tiempo de naranja, cuando te dicen que es tiempo de naranja, cuesta menos que el mes anterior que no era tiempo de naranja. Entonces, al final es la suma total de toda esta canasta básica, ¿ok? Y ese índice de precios del consumidor del año actual, digamos del año del 2024, comparado con lo que costaba en el año base, que puede ser 2023 o lo que sea, ¿ok? Entonces, así sacas el índice de precios del consumidor y la relación del índice de precio del consumidor con el índice de precio actual, del año base con el actual, sacas el porcentaje de inflación. Ya les digo, economías sanas por lo menos deben tener un 2 o un 3% de inflación, es una economía sana. ¿Por qué? Porque básicamente te está diciendo que hay un aumento en lo que la gente quiere comprar. Sí, o sea, no en niveles que puedes controlar los precios, pero sí hay un aumento en lo que la gente quiere comprar y por eso aumenta el precio. O sea, la gente tiene para seguir comprando más. A eso se refiere. ¿Okay? Ese es el tema de la inflación. El Ecuador tiene niveles de inflación estables por el tema del dólar. ¿Sí? No podemos nosotros devaluar moneda por el tema del dólar. Eso es algo que a lo mejor
para los gobiernos que hemos tenido ha sido la mejor bendición que nos ha dejado Yamil en la calle. Ajá. ¿Estáis de acuerdo o no con él? Espera. Si no hubiera sido por él, estaríamos muy complicados. Pero, o sea, el tema de, por ejemplo, Rafael Correa era muy crítico a la dolarización, ¿no? Es que, claro, mira dónde está él y mira en términos de ideología, está muy lejos. Muy crítico a lo que, al tema de la dolarización. Pero también es que a Rafael Correa le ataba de manos, no podía mover la economía como él quería, porque, claro, no podía imprimir dinero. Creo que a lo mejor, desde mi punto de vista, sin ser anticorreísta, pero creo que era lo mejor, porque si no, yo pienso que estaríamos en una situación muy compleja, la verdad. No como Venezuela, ¿no? Porque no es como que la cosa se peleó con Estados Unidos como Chávez se peleó con Estados Unidos. Porque en Venezuela no es solamente el tema de la inflación por la impresión de dinero, sino también por los castigos comerciales que tienen. Entonces, no creo que como ellos, pero tal vez como Argentina sí. ¿Qué significa hay una pequeña, ya digo, un 3% está bien, un pequeño porcentaje de inflación, que lo que les acabo de indicar, ¿no? Que incentiva el consumo? Quiere decir que si suben un poco los precios dentro de un rango de un 3%, quiere decir que la gente está comprando más. Y por eso suben los precios. Si comienza a bajar mucho, quiere decir que la gente no quiere comprar. Y claro, por eso bajan los precios. ¿Por qué? Porque no me quiero yo como vendedor quedar con el producto. Entonces, por eso, que tenga un pequeño crecimiento es sano para la economía. Los valores negativos son fáciles de entender por qué son perjudiciales, afecta el poder adquisitivo, claro. Desincentiva el ahorro también, claro. Yo, ¿para qué voy a ahorrar plata si luego en un futuro esa plata no va a alcanzar para nada? Mejor compro ahora. ¿Okay? Puede generar incertidumbre económica. Totalmente de acuerdo. Países con poca inflación: Suiza, Japón, Singapur, los Emiratos Árabes, Noruega, 3% de inflación. Nadie puede decir que estas economías no son saludables, a pesar de que tengan una pequeña inflación. Países con inflaciones estúpidamente grandes: tenemos a Venezuela, que tiene 50% de inflación. Claro, ahí imprimes llevaban así como que los gajos de billetes a comprar pan, ¿no? A comprar pan porque no. Imagínate contar toda esa plata para comprar un pan. Zimbabue, miren los países, ¿no? Argentina está ahí. Qué duro para Argentina. Argentina fue uno de los países más ricos del mundo en 1900, más o menos. Por eso en Argentina todos los apellidos son italianos, no sé si se dan cuenta. Messi, Maradona, eso no es pues como acá, como Pérez, Domínguez, ¿no? Pues, o sea, imagínate en ese sentido es porque hay una serie de un anime que se llama, ¿cómo se llama este anime? Marco de los Apeninos a los Alpes se llama. No, de los Apeninos a los Andes. ¿Se han visto? Sí. Es buenísima la serie, espera que la vean. Habla de la migración masiva que hubo de italianos hacia Argentina en esa época. Ecuador tiene un 2.8%, pero bueno, hasta el momento, no hay que sumar lo que sea de septiembre, octubre y noviembre, diciembre, que llegará a un 4 tal vez, no menos, 3.8%. La canasta básica, eso es algo muy importante, es todo lo que, el conjunto de bienes y servicios esenciales para que una familia pueda sobrevivir. Básica, porque hay la básica en el cual se incorporan, por ejemplo, alimentación, vivienda, transporte, salud, educación, vestimenta. ¿Okay? Esos son lo que digamos, los estadísticos dicen, esto es lo mínimo que necesita una familia para sobrevivir, es lo que está en la canasta básica. ¿Okay? Se eligen los productos más representativos, normalmente ahí trabajan muchos expertos en qué es lo más representativo. Se actualizan periódicamente en mercados y locales comerciales. O sea, al final o al inicio de cada mes, ustedes ven las noticias y siempre sale una noticia de gente del INE en los mercados, viendo cómo ha subido y cómo ha bajado las cosas. Hay metodología, ¿no? Y básicamente es súper fácil, ¿no? El precio unitario de cada bien multiplicado por la cantidad de lo que una familia necesitaría. Familia de cuántos, normalmente de 4 personas.
¿sí? Los padres, madre y las personas, ¿sí? Y veamos los precios un poquito. La canasta básica en el Ecuador es de casi $800, $795. Eso necesitarías para pagar básico, lo que serían tus necesidades para una familia. Un salario mínimo de 460 involucra más o menos que sí o sí quieres vivir en el límite de lo básico, mamá y papá tienen que trabajar, o dos personas tienen que trabajar, porque con un sueldo básico no alcanzaría. 1.7 salarios básicos para completar las necesidades mínimas que necesitaría una familia con las características que les acabo de contar. ¿Ok? Comparación con el precio internacional, por ejemplo, en India da $150. Sabes que el poder adquisitivo es mayor. No quise ser más rico, sino simplemente que las cosas ya son más baratas comparadas con el acá. De Suiza 1200, Noruega 1100, no creo, en realidad ya es mucho más caro. Pero bueno, aquí está 1100, Japón 900, Estados Unidos 1000. Pero miren que nosotros no estamos tan lejos de los países ricos. Es verdad, o sea, es verdad, o sea, tú, por ejemplo, vas a un supermercado en Europa y encuentras cosas básicas, así como aceite, no digo que un queso especial o un vino, no, digamos arroz, aceite, bebidas, no sé, y cuesta lo mismo de aquí, pero ellos ganan 3-4 veces lo que nosotros. Entonces ahí está, ¿no? El análisis les dejo ahí. Aquí tienen les dejé unos conceptos que investiguen, balanza comercial, que ya les di, deuda pública y tipos de cambio. ¿De acuerdo? Eso van a investigar. Solo para terminar, preguntas para reflexionar. ¿Cómo indicar, cómo impacta el costo de la canasta básica, la pobreza y la desigualdad? Y la última sobre todo. ¿Qué políticas, ¿se acuerdan que era política pública, ¿cierto? ¿Qué políticas podrían reducir la brecha entre el salario y el costo de la canasta básica? El ensayo 2 está en el aula virtual. Entonces, ¿preguntas tal vez? Vamos a acabar este capítulo, voy a la siguiente clase comenzar con la segunda, un poco para ir a la siguiente. ¿Qué me